¿Cuáles son esos primarios? El timo y la bolsa de Fabricio, ¿no? Y los demás vienen a ser secundarios prácticamente, ¿no? Todo lo que son las amígdalas, los ganglios linfáticos, el vaso. ¿Por qué? Porque esos linfocitos que se forman parte, ojo, ¿no? Parte de esos linfocitos se forman en médula ósea también, ¿no? Llegan, luego migran a esos órganos y allí ya se vuelven funcionales, inmunológicamente hablando, ¿no? Porque recuerden que cuando hablamos de respuesta inmunológica puede ser de tipo humoral, o sea, mediado por anticuerpos, o puede ser de tipo celular. La inmunidad humoral está mediada por linfocitos B y la inmunidad celular por linfocitos T. ¿Listo? Ahora, veamos características generales o lo que se denominarían criterios histológicos que permiten saber qué órgano es el que estoy viendo cuando estoy evaluando el tejido linfóide. Entonces empecemos con el timo. ¿Qué características generales tiene el timo? El timo, recuerden que es un órgano que tiene dos lobulaciones, pero cada lobulación se divide en lobulillos, ¿cierto? Digamos, si este fuera un lóbulo grande, entonces tiene septos y se divide en lobulillos, esta es unidad. Lo que pasa es que ese septo no divide la unidad completamente, ¿cierto? Tiene una parte externa, esto que se llama como corteza, y tiene una parte interna que se llama médula. ¿Listo? Ahora, miren que la médula puede llegar a ser compartida entre varios lobulillos. ¿Por qué? Porque esos septos precisamente no se cierran. Eso es algo muy típico que permite diferenciar este órgano. ¿Qué tiene más este timo? Tiene una cápsula, que la cápsula es tejido conectivo denso no modelado, tiene fibras de colágeno, tiene fibroblastos, ¿no? Puede tener algunas fibras elásticas a veces. ¿Y cuáles son los componentes principales? ¿En corteza de qué está formada la corteza? De una población densa de linfocitos. ¿Listo? Aquí por eso siempre se la mira más basofílica si yo miro una placa. La médula se mira como una zona más clara. ¿Por qué? Porque sí hay linfocitos, pero están más dispersos. Pero además de linfocitos, ¿qué tiene la médula? Tiene células, lo que se llama epitelio reticulares. Y algo muy característico de la médula, ¿qué es? Los corpúsculos de Hazard. ¿Listo? Que los corpúsculos de Hazard lo vamos a ver como unas estructuras grandes, como si fueran unas islas de apariencia laminar concéntrica. ¿Por qué? Porque estas se forman por la unión de varias células reticuloepiteliales. Ellas se fusionan y forman esa estructura. Ahora, no quiere decir que acá solo hay linfocitos, también hay macrófagos, hay células de ese tipo, ¿no es cierto? Retículo epitelio. Pero entonces, esa sería como la organización estructural más importante del timo. Entonces, ¿por qué sé que es timo? Vuelvo y repito, porque tiene una cápsula que está organizado en lóbulos que se subdividen en lobulillos y cada lobulillo tiene una corteza y una médula. Corteza, población densa principalmente de linfocitos, y en la médula una población más laxa de linfocitos, pero principalmente corpúsculos de Hazard, que es lo que diferencia este órgano. ¿Listo? Ahora, recuerden que el timo es una estructura que tiende a involucionar con la edad. Es decir, solo alcanza una maduración hasta ciertos meses. Yo les daba el ejemplo de los perros, ¿no es cierto? Hasta los 4 meses es donde más desarrollado está el timo y luego empieza a involucionar. ¿Qué quería decir involucionar? ¿Se recuerdan? Y en cuanto a la parte histológica, ¿qué se empieza a perder? El parénquima se empieza a perder y empieza a ser ocupado ese espacio por tejido adiposo, principalmente la parte conectiva. ¿Listo? Bueno, esto en cuanto al timo. ¿Qué otro órgano vimos? La bolsa de Fabricio, ¿listo? Que es otro de los órganos primarios. Recuerden que la bolsa de Fabricio, esta es obusa cloacal, se llama. Es una estructura que solo está presente en aves. Esta es la parte dorsal de la cloaca anatómicamente. Y esta
Este órgano tiene una particularidad y es que es ovalado, ovoide, pero se organiza en laminaciones, en laminillas. Entonces, por ejemplo, tiene esta forma, ¿no? Si yo amplío la imagen de una de estas laminillas, esto se llama laminilla búrsica. ¿Listo? La bolsa de Fabricio tiene 3 capas, que son la mucosa, o sea, que vendría a ser todo esto viene a ser la mucosa, tiene una capa muscular, ¿sí? Tiene músculo liso, esa es otra característica importante, y en la parte externa tiene una serosa, ¿listo? Que es tejido conectivo. La zona más relevante son estas laminillas búrsicas, estos repliegues que forman la mucosa. Entonces, estos repliegues están tapizados por un epitelio en sus partes laterales, que es de ¿qué tipo? Epitelio pseudoestratificado cilíndrico, pero que en esta parte se vuelve epitelio cilíndrico simple, en la parte que sobresale, del ápice. ¿Listo? Ahora, ¿qué hay dentro de esta laminilla? Aquí están estas estructuras que se llaman como folículos linfoides. Recuerden que cuando hablamos de órganos linfoides y tejido linfoide, el tejido linfoide puede ser difuso, es decir, linfocitos dispersos en algunas zonas de un tejido, o puede estar organizado formando folículos, o incluso forma un verdadero órgano, como es lo que estamos viendo. Estos son órganos foliculares. ¿Listo? Entonces, estos folículos, detallemos un folículo. Un folículo, ¿qué partes tiene? ¿Qué partes se diferencian en un folículo? La parte externa se llama manto o corona. Y la parte interna se llama centro germinal o centro germinativo. ¿Listo? ¿Por qué es importante diferenciar estas dos partes en un folículo linfoide? Porque esto me permite saber si ese folículo linfoide ha sido o no estimulado antigénicamente, es decir, es primario o es secundario. Si yo miro un folículo linfoide que tenga esta apariencia, es decir, todo está homogéneamente poblado por linfocitos, basofílico así, sería un folículo linfoide primario. Pero si yo miro un centro germinal muy evidente, estaría hablando de un folículo linfoide secundario, es decir, que ya fue estimulado antigénicamente. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la diferencia. Bueno, entonces regresando a la bolsa de Fabricio, entonces en esa laminilla búrsica entonces hay folículos linfoides, que pueden ser primarios, secundarios, y en medio de ellos hay áreas interfoliculares donde también hay linfocitos, ¿sí? Pero dispersos, y otras células. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, esta sería la organización típica de la bolsa de Fabricio. ¿Músculo de qué tipo? Liso. Tejido conectivo, pues serosa en general, no nos detenemos ahí porque es tejido conectivo. Listo, la serosa. Bueno, bolsa de Fabricio. Vamos a otro órgano. Placas de Peyre. Las placas, recuerden que hablamos de lo que se llama tejido linfoide asociado a las mucosas. ¿Listo? Yo les dije que dentro de ese tejido linfoide asociado a las mucosas puede haber tejido linfoide difuso o aquel organizado de manera folicular, es decir, organizado en folículo. Y dentro de ese están las placas de Peyre y están las amígdalas. Las placas de Peyre, ¿a qué mucosas se asocian? ¿A qué órganos? ¿En qué órganos están las placas de Peyre? En intestino. Están asociados a mucosa intestinal. Entonces, voy a aquí hacer un medio dibujo de lo que sería intestino, ¿no es cierto? No hemos visto todavía el digestivo, pero intestino resulta que tiene varias capas, ¿no? Tiene, desde la parte externa e interna, tiene serosa, tiene muscular, tiene una capa submucosa y una mucosa. La mucosa normalmente de intestino tiene vellosidades, ¿no es cierto?
y hay vellosidades intestinales. Las placas de Peyer son agregados foliculares que se ubican a nivel de la lámina propia y de la submucosa, es decir, que están en este límite. Y más o menos, aquí vamos a ver folículos, y resulta que ellos se organizan de esta manera, se proyectan hacia la mucosa. ¿Listo? En esta área es muy característico que aquí no hay vellosidades. ¿Listo? Miren, aquí sí hay vellosidades intestinales, aquí sí hay. Cuando se ubica la placa de Peyer, ella se proyecta hacia la luz, porque esta sería la luz del intestino, forma una estructura que se llama cúpula. Esta es la cúpula. ¿Listo? Este es el área folicular donde vamos a ver folículos que pueden ser primarios o pueden ser secundarios, ya vimos la diferencia. Hay un área interfolicular y aquí va a estar tapizada por un epitelio que es cilíndrico simple, pero no hay vellosidades y no hay células caliciformes. Entonces, característico, placas de Peyer, pues que tenemos que ver intestino para saber que estamos viendo placas de Peyer. Si no es intestino, pues no corresponde al estudio. Y tiene esta organización. ¿De acuerdo? Fácil. Ahora, amígdalas, que es otra de las estructuras que está asociada a mucosas. Amígdalas o llamadas también tónsilas. ¿Listo? Pueden estar en la zona orofaringea, oral o en la zona respiratoria. ¿Listo? Orofaringea o nasofaringea. Allí vamos a encontrar este tipo de estructuras. ¿Qué es lo más llamativo de las amígdalas? Resulta que las amígdalas en su superficie pueden ser lisas o pueden tener depresiones o invaginaciones que se llaman criptas. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar una que tenga una cripta, ¿no? Entonces, esto se denomina cripta. Resulta que la amígdala está tapizada por un epitelio. Ese epitelio varía dependiendo de la zona que estemos evaluando. Si es, por ejemplo, una amígdala de la región oral, de la cavidad oral, asociada a cavidad oral, ¿qué epitelio tendría? ¿Qué epitelio tenemos en cavidad oral? Estratificado plano. ¿Listo? Sería un epitelio estratificado plano si estaríamos en cavidad oral. Pero ¿qué pasa si esa amígdala está asociada a vías respiratorias? ¿Qué epitelio tendría? Epitelio pseudo estratificado cilíndrico. Es decir, el epitelio es dependiendo del área donde se encuentra. Entonces se llama epitelio pseudo estratificado cilíndrico. ¿Listo? Entonces, recuerden, esto variará dependiendo de la zona que estemos hablando. Ahora, aparte del epitelio que tenemos, como es un órgano linfoide, tiene folículos, tiene un área interfolicular, ¿sí? Igual que las estructuras que acabamos de ver. Pero adicionalmente en amígdalas generalmente vamos a encontrar asociado glándulas, estructuras glandulares en áreas adyacentes. ¿Qué tipo de glándulas pueden aparecer? Principalmente de tipo mucosas. Las glándulas generalmente son mucosas, aunque en especies como los caninos pueden ser mixtas, es decir, cero mucosa. ¿Listo? Entonces, esa sería la organización típica de la amígdala. Mire que acá lo típico de la bolsa de Fabricio son las laminillas búsicas. Lo típico del timo es la división en lobulillos sin que sean divisiones completas. Y lo típico de amígdalas es la forma como se organiza asociada a un epitelio típico, siendo estratificado o estratificado plano. Miren que eso no se ve acá. Los epitelios son diferentes. La organización es diferente. ¿Qué otro órgano folicular? Miramos otro. Los ganglios linfáticos, ¿no? Ganglios o nódulos linfáticos. ¿Qué características tenían los ganglios? Menciónenme en general. ¿Qué criterios histológicos recuerdan? Es una estructura que generalmente es ovalada, es esférica. ¿Qué tiene en la parte externa? ¿Tiene cápsula? Sí. Bueno,
tiene cápsula, tiene una capa conectiva. ¿Listo? Voy a dibujarla de esta manera. Tiene una cápsula. Pero también tiene una corteza y una médula. En cambio, también hablamos de corteza y médula. En la corteza están los folículos linfoides, pero también hay linfocitos de manera difusa. Entonces, donde hay folículos linfoides hablamos de corteza externa. Y donde hay tejido linfoide difuso hablamos de paracorteza o también llamada corteza interna. ¿Listo? Todo esto es corteza. Y hay una zona interna, esto, que se llama médula. La médula, ¿por qué está constituida? Por cordones medulares y por senos medulares. Los cordones también son filas de linfocitos y otras células. Y los senos, recuerden que les decía, son espacios prácticamente o cavidades donde el flujo de la linfa es más lento para garantizar que allí se da alguna respuesta frente a ciertos antígenos que puedan haber ingresado. ¿Listo? Porque recuerden que el cambio tiene vías aferentes y eferentes de tipo linfático y actúa como un filtro, por eso es tan importante en las respuestas inmunológicas. ¿Listo? Y la cápsula es tejido conectivo. Entonces miren que la organización es muy sencilla. ¿Listo? Entonces siempre vamos a ver cápsula, corteza externa e interna y médula. Hay senos subcapsulares y senos medulares, ¿sí? Que son zonas más espaciadas. Bueno, y tenemos finalmente de los grandes órganos que vimos hoy, el vaso. El vaso es muy sencillo, ¿no? El vaso tiene también una cápsula que puede ser muy gruesa o no tanto, dependiendo de la especie. La especie donde más desarrollada está es en los equinos. En esa cápsula, ¿qué encontramos? Encontramos fibras de colágeno, podemos encontrar músculo liso en mayor o menor cantidad, fibroblastos, listo, todo lo que sería tejido conectivo y tiende a ser una estructura densa, ¿no? De la cápsula se pueden proyectar, ¿cómo se llaman estas estructuras? Trabéculas. Recuerden que las trabéculas no siempre se las ve que se proyectan desde la cápsula, sino que pueden aparecer por acá, como si fueran islas de tejido conectivo, cápsulas. Es parte de las trabéculas. Y en vaso hablamos, yo les dije que hay dos términos que son muy diferenciados en este orden. ¿Cómo se llama la zona donde están los folículos linfoides? Acá hablamos de pulpa. Pulpa blanca y pulpa roja. Entonces, donde vean un folículo linfoide, ¿hablamos de qué? Pulpa blanca. Y lo que está alrededor, esto viene a ser pulpa roja. Y hay una zona límite entre pulpa roja y blanca que se llama zona marginal. A ver si estuvieron atentos. ¿Cuál es la característica más importante de vaso que les mencioné hoy en clase? Cuando yo estoy evaluando un folículo linfoide, ¿qué se debe ver siempre? Una arteria central. Siempre van a buscar, en cada folículo debe aparecer una arteria central. Ojo, esto lo voy a resaltar mucho porque este es el criterio más importante. En ninguno de los otros que les he mencionado aparecía una arteria, ¿no es cierto?, asociada a folículo. En vaso, ustedes pueden estar solo viendo una imagen de un folículo y si miran una arteria central, no hay pierde que eso es este órgano. ¿Listo? Entonces ese es el punto criterio histológico más importante. Lo demás, si pulpa roja, pulpa blanca, folículo, ya saben, centro germinal, manto, corona, la población igual linfoide con otros tipos celulares,
La zona marginal donde hay más macrófagos, allí se da una respuesta de tipo inmune, es en esa área donde se da como tal las respuestas. Y la pulpa roja hay linfocitos, pero están más laxamente distribuidos y hay otro tipo de células reticulares, ¿no? Epiteliales. Claro, preguntas. Miren que allí les resumí un poquito los puntos más relevantes que debemos recordar. Y eso es lo que nuestra mente yo debería tener de la organización estructural de cada órgano. Si yo lo tengo, presente, les va a quedar fácil verlo allí. Ahora, no se olvide, tejido linfoide difuso en muchas partes vamos a encontrar, es decir, linfocitos dispersos, en lámina propia, en su mucosa de otras estructuras. Bueno, ¿preguntas? Profe, ¿las trabéculas también habían en timo? Tejido conectivo. Tejido conectivo, músculo liso, tiene el mismo componente de la cápsula, las trabéculas. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos al microscopio, les explico lo que la tengo aquí y ustedes me dicen de acuerdo a eso qué es. Bueno. Voy a poner este microscopio acá porque si no termino con dolor de cuello siempre. Bueno, voy a hacer un recorrido, ¿listo? Miren, apaguemos esa luz para que veamos la de acá lejos. La otra, eso. Ahí está bien, para que miremos mejor. Pongan atención con la explicación que les debo. Voy a ir desde la parte externa, ¿listo? Periférica. Voy a ir desde ahí, eso es lo externo, ¿listo? Lentamente voy a hacer un recorrido, que es lo que ustedes van a hacer allá. Traten de ir diferenciando a ver lo que puedan. Listo. Me voy a quedar como por este punto. Primero, ¿qué es esto? Folículos linfoides. ¿Estamos claros? ¿Primarios o secundarios? ¿Por qué? El centro germinal está bien desarrollado, ¿no es cierto? Que es la zona más pálida. Y la parte externa, el manto corona, está como delgadito. Si fuera primario, recuerden que todo se vería basofílico, más homogéneo. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué será esto que está acá afuera? Ya les dije que es externo. Cápsula. ¿Listo? Entonces es un órgano que tiene cápsula. Ahora, miremoslo allí. ¿Qué órgano podría ser de los que tienen cápsula? Y que tiene esa organización. Miren el recorrido que les hice. Me voy a ir hasta arriba, todo. Lo voy a cortar tras vez. Vuelvo y me ubico. Cápsula. ¿Qué opinan? Miren la parte central. Y miren la parte periférica. ¿Qué órgano se les asemeja más? Un ganglio linfático. ¿Listo? Este es un ganglio o nódulo linfático. ¿Listo? ¿Por qué? Recuerden la organización otra vez. Cápsula. ¿Cómo se llama esta zona externa donde hay folículos? Corteza. Y esta parte interna, médula. Me voy a ir al otro lado. Corteza también. ¿Listo? ¿Qué es esto? Folículos linfoides, que la forma puede variar. Miren, a veces más redondeados, a veces más alargaditos. ¿Dónde hay folículos? ¿Qué zona de la corteza es esta? Corteza externa, donde están los folículos. Y si yo miro tejido linfoide difuso, aquí también hay linfocitos. Eso sería la paracorteza. ¿Listo? Todo es corteza, pero hablamos de corteza externa, donde vea un folículo, y donde vea linfocitos dispersos, corteza interna o paracorteza. Y la parte interna,
acá, veamos desde el otro lado, igual, corteza externa, donde hay folículos, y acá, corteza interna o paracorteza. De aquí hacia, hacia la parte más interna viene a ser la médula, que aquí está muy vascularizada, por eso vemos tantos eritrocitos. Todo esto que miran color rojo, anaranjado es porque hay muchos eritrocitos, porque esta zona tiene muchos vasos sanguíneos, muchos capilares, a veces puede estar congestionado. Listo, esta imagen no nos va a permitir ver muy bien, pero allí voy a ver cordones medulares, es decir, cordones de linfocitos más densos y en medio de ellos senos, porque recuerden que hay senos subcapsulares. Este espacio debajo de la cápsula se llama seno subcapsular o seno supracortical se llama también porque está encima de la corteza. ¿Listo? Bueno, voy a hacerlo solo general, ya ustedes lo detallan. ¿Listo? Voy a ir de pronto para ver los tipos celulares. Este es un nódulo linfático, dijimos, o folículo linfoide. Vamos a ver si podemos ver células. Bueno, ¿qué célula será esta? Esta. Miren bien lo que estoy mostrando. ¿Qué alcanzan a ver? Solo el núcleo prácticamente, basofílico. Entonces, ¿qué es? Y redondeado, bien pequeño, son linfocitos. Ahora, si ustedes miran, hay unas que tienen núcleos más grandes, ¿ve? Y citoplasma evidente, ¿sí lo alcanzan a ver? Eosinofílico, que se proyecta. ¿Esas qué tipo de células son? Retículo epiteliales. ¿Listo? Entonces es muy fácil diferenciar un linfocito que normalmente es pequeño, mononuclear, de las otras células porque son más grandes, más irregulares, un núcleo y citoplasma evidente. ¿Listo? Bueno, solo vamos a dejar este por ahora. Vamos ahora a hacer y ustedes me dicen qué es. ¿Listo? Tu mente tiene que trabajar rápido, ¿no? Tienen que ir ya identificando. ¿Qué opinan? Escucha. Me voy a ir desde aquí. Es la parte externa. ¿Qué es esto? Cápsula. ¿Sí? Fibras de colágeno. ¿Qué es esto? Folículos linfoides. ¿Qué será esto? Cordones medulares. Entonces, ¿qué es esto? Médula en general. Si tiene esa organización, ¿qué es? El ganglio. Pero miren que es otra vista, ¿no? El otro lo mirábamos más redondeadito, más organizadito, la corteza, la parte externa, la médula. Acá el corte solo deja ver una parte bien diferenciada de corteza y la médula. Pero miren que aquí sí se ve claro lo que les decía de los cordones medulares, que son filas de población linfoide, por eso se miran basofílicas. Y lo que está en medio de ellos son los senos medulares. Y si yo me regreso, aquí está la corteza, folículos
linfoides, hay unas áreas donde hay población linfoide densa y otra que está organizada a manera de folículos. ¿Listo? ¿Claros? Miren que ganglio no es tan difícil. Vamos con otro. Les voy a hacer un recorrido general y ustedes me dicen qué opinan. Miren a ver qué alcanzan a diferenciar aquí. ¿Necesitan que les lleve otro aumento? ¿Algo que les haga falta ahí? ¿Qué opinan? ¿Qué puede ser? ¿Por qué? Que veo folículos de cápsula y por las trábeculas. Cápsula. ¿Estos cortes a qué corresponden? Trabéculas. Esto. Folículos, o sea, ¿cómo se llama si estamos hablando de vaso? Pulpa. Blanca, lo que está aquí en medio, pulpa roja, y recuerden que hay una zona marginal, ¿no? Intermedia. ¿Qué me haría falta para yo saber que realmente es vaso? La arteria central. Vamos a ver si se la ve. ¿Listo? Entonces tengo que ir a un folículo. A veces el corte no permite verlo en todo. Tienen que ir a buscar. Permítanme, les voy a buscar. Entonces vamos aquí con el folículo. ¿Dónde creen que está la arteria? Ahora les doy más la medida, ¿no? De estos de vaso. Voy a llevarle otro aumento. Présteme la otra cajita, por favor. Cojamos la lámina de la otra, a ver si puedo. Te lo regalo. ¿Cuál será? ¿Esta? Esta. ¿Sí? Se llama arteria central, pero no está en el centro necesariamente, ¿no? Puede estar a la periferia, depende, yo les decía, del corte. Vamos a otro aumento para ver que no nos quede duda. Ahí sí. ¿Sí la vemos? ¿Sí? La organización. Entonces, hay cortes en donde es mucho más fácil. Veamos si este tiene otro folículo que nos permita ver la arteria bien clarita. Aquí está muy claro, ¿no? Miren la cápsula, las trabéculas. En la parte interna también yo les digo que las trabéculas aparecen como islas, recuerden. Entonces eso es muy típico también de vaso, aparece mucho tejido conectivo, parece como si fueran islas, son trabéculas. Todo esto son trabéculas. Aquí otro folículo. Acá.
Miren que aquí aparece muy a la periferia, ¿no? La arteria. Muy a la periferia. Bueno. Acá hay otro folículo, la arteria. Está más pequeño, ¿sí? ¿Sí nos vamos ubicando? Entonces, aquí miren también, otro folículo, la arteria. ¿Sí? Entonces no queda duda, ¿no? Entonces, vaso es muy sencillo. Muy fácil este. ¿Qué opinan? ¿Qué les estoy mostrando ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo voy a llevar a otro aumento. Ojo. ¿Qué es esto? Epitelio estratificado, plano, no queratinizado. ¿Listo? Es un epitelio estratificado plano. Voy a regresarme porque necesito el anterior. Epitelio estratificado plano. ¿Qué es esto? Glándulas. Voy a seguir el recorrido. ¿Qué es esto? Folículos linfoides. ¿Qué es esto? Epitelio. ¿Cómo se llama esta hendidura, esta invaginación? Cripta. Entonces, ¿qué es esto? Amígdala. Facilísimo. ¿Sí queda claro? Entonces, siempre buscar la organización, el epitelio que lo puede recubrir. Ahora, recuerden que ese epitelio, si fuera una región nasofaringea, no sería epitelio plano estratificado, sería pseudoestratificado cilíndrico. ¿Listo? Y siempre asociado a glándulas. Entonces, es muy sencillo. Eso ya lo detallan ustedes allá y los componentes celulares también los ven ustedes allá. Les hago un recorrido general. Miren, estoy haciendo un recorrido general. ¿Qué es esto? Bolsa de Fabricio. ¿Miran estas repliegues? Yo ahí estoy recorriendo varios repliegues. Esos son los que se denominan como laminillas búrsicas, como si fueran hojitas. ¿Sí las miran? Miren ahí. Me voy a ir desde la parte más externa para que veamos las capas. Ahí. ¿Qué capa es esta? Voy a llevarlo a otro aumento. ¿Qué capa es esta? Serosa. ¿Qué capa es esta? Muscular. ¿Y qué capa es esta? Mucosa. Toda el repliegue es la mucosa. Vamos a otro aumento para que no quede duda del componente conectivo muscular de las capas externas. Conectivo, músculo, liso. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, ahorita. Allí tengo que ver los núcleos, recuerden que son núcleos fusiformes, por eso sé que eso es músculo liso. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahora sí, me voy a regresar a la laminilla búrsica. Miren de bonito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a otro aumento. ¿Qué es? ¿Qué tipo de epitelio? Pseudoestratificado cilíndrico. Ahí está.
¿Listo? Este es el epitelio pseudo estratificado cilíndrico. Regreso, ¿qué les había dicho? Que en la zona apical solo es cilíndrico simple. Cuando digo zona apical es la punta de la laminilla búrsica, es decir, me voy a ir hasta acá. Es decir, en esta área, aquí. Solo en este punto se vuelve cilíndrico simple. Todo lo demás es pseudo estratificado. ¿Qué es esto? Folículos linfoides. Todos estos son folículos linfoides. Recuerden que hay poco espacio entre ellos. También es otra característica de la bolsa de Fabricio. ¿Queda claro? Entonces sencillo también las capas. Serosa, muscular, mucosa, laminillas búrsicas, folículos linfoides. Igual hay entre ellos tejido interfolicular, pero es escaso. ¿Listo? Hago un recorrido. ¿Qué opinan? Lo voy a dejar allí. Recuerden que el timo también tiene lobulillos, ¿no es cierto? Unidades más pequeñas. Mira, tiene una cápsula, tiene tabiques también. Sí. Tiene una zona más basofílica, que es la corteza, y una zona más clara, que es la médula. Miran aquí tabiques, este es un tabique, aquí hay otro, es tejido conectivo. Ojo que aquí no hablamos de folículos linfoides, ¿no? En timo no hablamos de folículos linfoides, hablamos solo de corteza y médula. La corteza es todo lo que ven más basofílico y que es una población linfoide más densa. Y la médula es lo que parece que fueran folículos, ¿no? Porque se ven redondeaditos, pero la médula es la zona más clara, donde hay una población menos densa de linfocitos y más células retículo epitelial. Ahora, ¿qué voy a buscar para poder concluir que es timo? Corpúsculos de Hazard. ¿Dónde los voy a buscar? Aquí yo ya puedo verlos en este aumento. Busquen en médula. Siempre se ven como estructuras grandes. ¿Miran esto? Los voy a llevar a ese punto para que no les quede duda. Lo voy a poner en el centro. Aquí, miren, esto es médula, ¿listo? Miren, céntrense en este punto. O acá. Voy a ir aumentando. Sigo en médula. Todo esto es corteza, esto es médula. Miren aquí, miren acá, miren acá. ¿Qué opinan de esta estructura? La voy a mover un poquito el micrómetro. Miren que es como laminada, como si hubieran laminaciones cuando yo muevo el micrómetro. Miren. ¿Por qué tiene esa apariencia? Porque yo les decía que son laminaciones concéntricas formadas por la unión de ¿qué? Células retículo epiteliales. Entonces, si yo encuentro esto, yo ya sé que esto es timo, solo viendo esta imagen. Por haber visto el corpúsculo de Hazard, ya puedo decir que es timo. Entonces, miren que eso es lo que se llaman criterios histológicos, cosas que solo son particulares de esos órganos. ¿Queda claro? Bueno, preguntas. ¿Esto
digestivo, pero esto es intestino, ¿no? Resulta que yo les decía hoy en intestino hay una capa externa que es serosa, esto es muscular y esto es la mucosa y todas estas son vellosidades intestinales. ¿Listo? Esto como para que se den una idea general de lo que sería corte de intestino. Voy a correr la plaquita un momento. Miren lo que pasa acá. ¿Qué es esto? Folículos linfoides. ¿En qué capa están los folículos linfoides? Miren, acá afuera está la muscular, ¿no? Están entre la submucosa y lo que se llama la lámina propia de la mucosa. ¿Listo? Esto que está acá arriba son vellosidades intestinales. ¿Sí? Voy a hacer un recorrido acá. Estos son vellosidades, son cortes transversales de vellosidades. Por eso se ven como islitas. ¿Listo? Pero esto es tejido linfoide, son folículos linfoides. Entonces, si veo folículos linfoides asociados a intestino, entonces estoy hablando de placas de Peyerl. ¿Listo? Entonces, simplemente quiero que se acuerden de esta imagen general de intestino. Vellosidades, vellosidades y la presencia de folículos en la parte de lámina propia y submucosa. ¿Listo? Por ahora detengámonos solo ahí porque no hemos visto digestivo para detallar las otras partes. Bueno, entonces la clave es siempre ver a qué tejido está asociado. En este caso recuerden que hablábamos de tejido linfoide asociado a mucosas, que era la amígdala y las placas de Peyerl. En amígdala por eso mirábamos el epitelio típico de la zona oral o nasal, ¿no es cierto? Y en este caso tendríamos que ver como punto clave de referencia vellosidades intestinales, es decir, los componentes de un tejido intestinal. ¿Listo? No más.